Muy buenas traders, bienvenidos a este episodio. Hoy día estamos con Gonzalo Bunster, un trader de hecho con el que yo trabajé, con el que vimos su psicología de trading, que tiene una historia muy particular que contar, que creo que muchos de ustedes a lo mejor se pueden sentir identificados, que ha pasado por tanto por el mercado de prop firms de futuros y ahora está teniendo, la verdad que le está yendo bastante bien en el mercado de small caps con day trading. Queremos ver cómo ha sido esta transición y todo el proceso psicológico que le ha hecho adaptarse a este mercado y tener buenos resultados. Así que, Gonzalo, bienvenido, ¿qué tal? Hola Chelo, hola a todos. Mucho gusto, muy agradecido de estar acá. Y Napo, conversemos sobre esto. Ojalá poder darle algún tip a la gente que le motive a hacer Claro que trading. sí. ¿Mm? Buenísimo, Gonzalo. Bueno, lo primero, me acuerdo que cuando nos conocimos, tú llevabas muy poco tiempo haciendo trading. No recuerdo si 1 o 2 años, bastante poco, y te interesaste por meterte a trabajar la psicología del trader. Algo que muchos, en mi experiencia, recién se dan cuenta como 5 o 6 años o incluso más después de estar tradeando. O sea, ¿qué fue lo que a ti te motivó para que la gente sepa a mejorar tu psicología tan pronto? Sí, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que yo me había puesto a aprender trading, efectivamente llevaba como 2 años más o menos. Hice un curso de futuros, hice cursos de cripto, de análisis técnico, forex, hice un montón de cosas al principio. Pero me daba cuenta que siempre que tenía una estrategia la trataba de ejecutar y al final lo que me fallaba estaba acá en la cabeza. Entonces, por ejemplo, me pasaba que yo estudiaba y como que trataba de adquirir más conocimiento para ver los mejores resultados. Y al final me autosaboteaba porque no cumplía mis reglas, reglas que son súper exigentes en ese tipo de mercado sobre todo, que es lo diferente Claro. de este mercado. Entonces me autosaboteaba, tradeaba más de la cuenta, una vez que perdía quería recuperar, no tenía paciencia, entonces vi que así, de esa forma, no iba a llegar a ningún lado. Entonces por eso Claro, decidí trabajar mi psicología. qué bueno que lo decidiste tan pronto porque al final creo que es como, bueno, como bien muchos de este canal saben, es como de las partes más importantes a trabajar. El trader muchas veces no se da cuenta de esto hasta que realmente se hunde demasiado, así que es bueno de hecho iniciar pronto con esta área. ¿Qué era, o sea, por qué crees tú que te pasaba el tema de como entrar como por revancha o tener impaciencia? O sea, ¿qué dirías que era lo que te hacía tener como estos problemas? Revancha, impaciencia, más que nada tener ansiedad por llegar a mis objetivos a largo plazo, mediano plazo incluso. O sea, la verdad es que todos entramos acá al final para ganar plata. Eh, en el camino nos vamos enamorando de esta profesión y todo, pero lo que yo quería era ver resultados rápidos y al mismo tiempo me nutría de contenido, ¿cachai? Que hacía que quisiera más rápido los resultados, veía traders en las redes sociales y no filtraba bien información, estaba como súper perdido. Y todas esas ansias de querer ver resultados, de tener plata, de poder independizarme, armar mi camino y todo, terminaban alejándome más, porque justamente en este mundo fue donde tuve que chantar la moto, como se dice, y decir, mientras más uno trate de hacer rápido acá, más retrocedes. Entonces, nada, tuve Claro. que trabajar mi psicología por eso mismo, porque yo estaba demasiado ansioso por conseguir mis resultados rápidos. Sí. Sí. Ujú. Tal cual, y es como que estabas tradeando, a lo mejor en un mercado, que es algo que yo menciono mucho, como en un mercado que para otros traders pueden funcionar muy bien, ciertas reglas, ciertos parámetros, pero no se adaptaba a tu psicología y a lo mejor de alguna manera estabas como forzando un poco algo dentro de algo que no se adaptaba a tu manera de ser, que es súper importante y que luego que encontraste, que ahora luego vamos a profundizar más, como un mercado más adaptado a tu estilo, a tu forma de pensar, a tu creatividad, que también vamos a tocar por ahí, como que empezaste a fluir mucho mejor, te empezaste a sentir mejor y los resultados, que también es algo que vamos a ver, ¿o no? O sea, es como que encontraste también un estilo que se adaptara más a ti y tú no forzaste tanto algo que de lo cual tú no te sentías cómodo, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, a mí me pasaba en Futuro, que fue el último mercado en donde estuve como más cerca de lograr la rentabilidad y todo,
que esta cuestión de esperar un trade todo el día, toda la mañana, levantarme, madrugar, ¿cachai? Hacer ejercicio, trabajar mi mentalidad y todo lo que dicen, estudiar, para llegar un día a hacer lo que más te gusta, que es tradear, y tener que esperar la operación perfecta o el buen setup, eso a mí me costaba muchísimo. Y de repente no hay operaciones. En futuro, sobre todo en el Nasdaq, por ejemplo, uno de repente voy a pasar 2 días sin tradear porque no hay algo de calidad. Claro. Y ahí yo no me podía aguantar. Y no podía con esa presión. Y bueno, acá en este mercado encontré algo totalmente distinto. Con las small caps creo que di con le di al clavo. Ujú. Sí, totalmente. Y, y bueno, para la gente que está viendo, o sea, no es como que un mercado necesariamente es mejor que otro, ni una frecuencia de trades tampoco es mejor que otra. Es como que hay traders que les gusta estar, por ejemplo, no sé, media hora en el mercado, una hora y salirse, tomar un trade o no. Y hay otros, como es tu caso, que les gusta mucho como estar en el mercado, como esa acción de tomar a lo mejor varios trades. Tú eres más también de un perfil que te gustaba más como pensar, ser más creativo, ¿verdad? Ver diferentes ideas y a lo mejor, a lo mejor algo tan rígido, tan sistemático, no se adaptaba tanto como a tu forma de pensar, ¿o no? Y por eso también había como mucha frustración. Absolutamente, absolutamente. Acá en Mm, Small Caps yo siento que es un poco como jugar Play, mm, es como un videojuego. Al final, acá traes muchas acciones, las estás viendo y al tener como una parte discrecional y otra sistemática, tienes que pensar y al mismo tiempo, o sea, también tienes que ser muy disciplinado. Acá si no eres disciplinado también, o sea, te rajan al tiro. Lo que pasa es que acá, 100%, sí. acá en el fondo tienes como más oportunidades. Por ejemplo, si tienes un día negativo, o tu primera entrada es negativa, no quiere decir que el siguiente trade que se te dé vas a tener que decirle que no y esperarte hasta mañana. Acá pueden aparecer muchas oportunidades durante el día, en una jornada. Y no solamente, acá no traíamos solamente el Open, como lo hacía, por ejemplo, en el Nasdaq, que hacía un análisis previo de premercado y después a la apertura operaba un rato y salía la operación, la hacía, negativo me iba, positivo me iba. Acá es pre-market, luego el Open, después está, bueno, la Zombie Hour, está una parte de la tarde, después el After Hours. Y ahí tú tienes que ir viendo qué horarios tradeas y qué no, y puedes hacer mucho, es muy activa la gestión. Estás como Claro. jugando ahí a hacer trading. Una cosa, desde que tú empezaste digamos, antes de que llegáramos a entrenar lo que era tu psicología del trading, ¿cómo has cambiado? O sea, ¿cómo sientes que ha sido tu diferencia desde antes, desde nunca haber prácticamente entrenado este área hasta ahora? ¿Cómo dirías que ha sido tu cambio a día de hoy? Eso es bien increíble, la verdad. O sea, yo pienso en eso y me impresiona un poco mirando hacia atrás cómo he cambiado. Porque cuando yo partí en el trading estaba trabajando en lo que era lo mío, ¿no? O sea, mi profesión, yo soy publicista de profesión. Trabajé como creativo 8 años en agencias de publicidad y yo estaba en esa cuando partí en el trading y Ujú. era otra persona totalmente distinta. Una persona totalmente como eh, que vivía con la mente en las nubes, sin nada de disciplina, porque no era necesario en mi día a día prácticamente. O sea, Mm, era como ya, que yo vivía en un mundo mucho más subjetivo. Todos los días tenía que usar mi claro. cabeza de manera mucho más creativa y subjetiva. Y llegué para acá, me metí en el trading y me di cuenta que la cuestión no funcionaba. Y cuando empecé a trabajar contigo y a trabajar mi psicología, tuve que dejar de partida un montón de vicios atrás. Yo hoy día no fumo, no tomo. Sí, me tomaré una cerveza de vez en cuando, pero trato de no hacer esas cosas que en el fondo alejen, que yo sienta que me alejen del foco principal al momento de hacer trading. ¿Cachai? Como que trato de mantener mi cabeza lo más limpia posible, incorporé la meditación, dejé muy de lado el tema de la ansiedad, de estar pensando en el futuro, en el pasado. Eso, o sea, siempre lo tengo obviamente, pero trato de... soy consciente de que ese tipo de cosas las tengo que manejar, como que las tengo que gestionar. Claro. Entonces hoy en día yo soy una persona, te diría como mucho más enfocada en lo que le gusta y en lograr sus metas. Yo antes no era así, Sí, antes era más como a la vida, ¿cachai? Como claro. totalmente Me otra acuerdo que persona. Ujú. Sí, claro, y me acuerdo que también incluso habías vuelto como a hacer ejercicio de manera mucho más continuada, estabas empezando a salir a correr antes
tu Totalmente. operativa y ya entrabas al mercado como en otro estado mental. Sí, sí, sí. Eso me ayudó un montón también. Sí, la Claro, verdad que sí. Sobre todo en ese mercado, en futuro, donde tienes que ser muy paciente. Eso sí, llegaba como tranquilo. ¿Cachai? Sí. claro. ¿En qué momento te diste cuenta que tenías que cambiarte a otro mercado? Ah, bueno, fue heavy eso. Eso fue como un punto de inflexión grande en mi carrera de trading, en verdad, porque yo justo, bueno, estaba trabajando en agencias todavía y paralelamente estaba haciendo trading y yo había trabajado muy duro contigo incluso para pasar mi primera prueba de fondeo en futuro. Ujú. Gasté un montón de plata en pruebas y tiempo, esfuerzo, un montón de cosas y hasta que pasé mi primera prueba y estaba demasiado feliz, demasiado contento, todo funcionaba perfecto. En ese momento no era consciente de que los mercados cambian constantemente, o sea, uno cuando le está yendo muy bien, un profesional tiene que saber que eventualmente el mercado se va a poner diferente y vas a tener que adaptarte. Pero no, Claro, yo como que dije, bueno, ya lo logré, estoy acá, estoy al otro lado, me confié y empezó una racha negativa, yo ya con la prueba pasada, empezó una racha negativa en la que no pude salir, en la que mentalmente no fui capaz de gestionar mis pérdidas. Me fui metiendo cada vez en un hoyo más profundo hasta que perdí la cuenta, perdí la prueba y eso para mí fue tocar fondo mal. O sea, fue muy, muy fuerte para mí, fue un impacto muy fuerte porque fue como un trabajo de años para mí, un montón de plata, tiempo, que se había ido a la claro. basura por una mala gestión mental. Y yo dije, ¿sabéis qué? Esto quizás no es para mí. Yo ya había escuchado hablar de las small caps. Yo en ese momento, ¿sabes? Que seguía a un youtuber que se lo recomiendo a todos. Se llama Pinelo Trading. Un español que hace futuros y empezó con las small caps. Y empezaba a hablar en sus videos sobre este mercado. Y yo por eso decidí como, ¿sabéis qué? Pinelo, que hace más o menos algo parecido a lo que yo hago, le está yendo mejor en small caps, voy a probar con este mercado porque ya no doy más con futuro. Y me cambié. Mm. Me cambié y decidí tomar una clase ahí con un mentor también muy destacado del mercado. Si quieres te lo puedo Qué mencionar. genial, ya hace 9 meses que empezaste. Bueno, cuenta ahí, si quieres, con cuánto decidiste empezar y cómo ha sido un poco este camino hasta el día de hoy, cuánta rentabilidad has logrado, cómo te has sentido también, si quieres contar un poquito. Ujú. Sí, mira, yo partí, y es una de las grandes ventajas de este mercado, yo partí con una cuenta de $2000. Uno puede partir incluso con 1000 en algunos brokers. Eso es muy bueno porque, o sea, necesita una cuenta tan grande para partir. Y Claro. al día de hoy, a los 9 meses, a pesar de que ahora en este minuto estoy en un drawdown del cual o sea, voy saliendo, he logrado un 220% más o menos de rentabilidad. Eh, a pesar de que Claro, estoy una en drawdown barbaridad. ahora, claro, llegué a un punto en donde llegué a los 220 y luego de ahí de los 220, del 220% de rentabilidad bajé y ahora estoy en un drawdown, pero eso es lo que he logrado como tope hasta el momento. Una vez que salga del drawdown, obviamente la idea es seguir sacándole más rentabilidad al Totalmente, totalmente, mercado. pero 9 meses y hacer un 220 es increíble, o sea, es una rentabilidad que obviamente no se logra tan fácil y que lo hayas logrado en 9 meses quiere decir como que en verdad este es un mercado y se nota que como que estaba todo mucho más alineado a tu propia psicología y a tu propia manera de ser, porque también como que, según lo que tú habías conversado conmigo antes, sentías que se te daba mucho más fácil, ¿verdad? Como que ese estrés y esa frustración ya no la tenías tanto como cuando operabas futuros. Exacto, exacto. Sí, y además, bueno, encontré un mercado en donde las cosas funcionan distintas. O sea, fueron muchos factores, yo creo, los que me hicieron como repuntar en la carrera. Pero claro, el factor psicológico fue clave, fue demasiado importante el hecho de yo poder remediar una mala mañana en el market hours, eh,
todo lo que me enseñaron ahí también, o sea, el tema de estar estudiando día a día lo que hice y lo que tengo que hacer el día de mañana para no cometer los mismos errores, porque día a día pillo errores que hago. Eso también es increíble, eso es impresionante cómo te Qué bueno. catapulta y te hace también al mismo tiempo sentir más confianza, ¿no es cierto? Cuando tú estás revisando tus trades, estás viendo lo que hiciste, ves dónde fallas y todo, Totalmente. te fortalece mentalmente, psicológicamente. ¿Crees que la preparación, crees que la preparación psicológica te sirvió también para adaptarte a este mercado de mejor manera y estar como con esa tranquilidad incluso en periodos de drawdown? Totalmente. Sí, porque, bueno, el mismo hecho de yo haber fortalecido, haber trabajado mi psicología en el mercado, me hizo darme cuenta de que tengo que ser más paciente y me hizo lograr ser más paciente y al mismo tiempo eso se ha reflejado en mi curva, ¿no es cierto? Porque en los buenos, en el momento en que me fue muy bien de este tiempo que estaba en las small caps, las ganancias fueron muy explosivas y llegué a un punto en donde empecé un drawdown, pero ese drawdown, las pérdidas, tú puedes ver que las pérdidas son pequeñias porque empecé a bajar el size en ese entonces. Y cuando volví Sí, a ver una ventaja en mí, pude volver a ejecutar operaciones con mayor size y así tranquilamente ir gestionando mi cuenta sin autosabotearme o desesperarme y decir, ¿sabes qué? No, quiero recuperar, quiero volver a lo que era antes, no sé qué. Porque sé que claro, eso te lleva a la pérdida definitiva, incluso a quemar la cuenta. Entonces, totalmente. O sea, si no total. fuera por el trabajo psicológico, yo no hubiese logrado lo que logré en Small Caps. Eh, Totalmente, y se ve una curva de rentabilidad. Ahí si quieres compartimos luego una imagen de la curva para que lo vean. Se ve una curva como bastante sana, como los drawdowns no son una pendiente negativa, sino que es como un retroceso normal, parte de cualquier curva sana. Entonces eso como que demuestra al final una buena conducta frente a estos periodos. Tú mismo lo has dicho, o sea, has bajado tus size, lo has mantenido controlado, en lugar de lo que le pasa a muchos traders que tienen una curva poco sana, que entran en un pequeño drawdown y luego se ve que empiezan a entrar como con muchísimo más riesgo o empiezan a operar muchísimo más y cae como muy fuertemente, que no es el caso. Ha sido exacto, algo como bastante controlado. totalmente. Y yo creo que parte de ese trabajo psicológico, o sea, parte de ese progreso psicológico que uno va adquiriendo, llega al momento de que tú te das cuenta de que el mercado era eso, que en el fondo no es como, yo opero breakouts, breakouts al alza, entonces ya voy a todos los días hacer breakouts, y siempre van a funcionar porque es una estrategia rentable. El hecho de que sea una estrategia Claro. rentable no quiere decir que siempre va a funcionar. Puede pasar un mes, 2 meses que esa estrategia no funcione. Por eso es muy bueno también que lo tenemos acá en Small Caps, la posibilidad de armar un playbook con muchos tipos de estrategias que afrontan los distintos contextos de mercado. Entonces, el mismo hecho de, Excelente. claro, el mismo hecho de yo poder decir, ¿sabéis qué? Este no es el periodo en donde se ve mi edge, aguántate y espera un nuevo momento de ventaja, eso me hizo darme cuenta de eso, hizo que yo me volviera más fuerte psicológicamente. Por ejemplo, en el mercado de small caps es muy común como que hayan muchas operaciones, ¿verdad? Como que hayan una infinidad de oportunidades. Entonces, cómo ha sido para ti? O sea, ¿se te ha hecho más fácil gestionar el tema de querer sobreoperar, de gestionar un poco esas ganas de tener esa dopamina de querer estar operando por haber, digamos, pre- de haberte preparado, digamos, mejor psicológicamente para enfrentar estos periodos donde puedes operar prácticamente todo lo que quieras, donde muchos traders a lo mejor podrían volverse locos y estar Claro, ahí al borde de la ludopatía? sí, sí te ayuda, ¿sabes por qué? Porque hay un equilibrio, porque en el fondo acá también existe la sobreoperación, o sea, un día que no hay edge, que no hay ventaja, o un día que está quieto, que no hay oportunidad. Una persona que opera sin parar un día que está malo, está sobreoperando. O sea, claramente. Acá Claro. lo que nosotros hacemos es operar las oportunidades que te da el mercado todos los días, que son diferentes. La cosa es que acá te da muchas oportunidades, entonces todas las buenas oportunidades las puedes tradear tranquilamente y tú al mismo tiempo
Eso en cuanto a mercado, pero también si tú te vas dando cuenta que mentalmente ya no vas más, estás cansado, estás estresado, estás haciendo estupideces, por así decirlo, mejor ahí dices como ya, cierro y punto, pero como que te da más tiempo para probar. En el fondo no es como, bueno, a mí me Sí, pasaba mucho en futuros que de repente entraba mal en una operación, la tenía negativa, pero era por un error absurdo que digo como, pero esto no define, o sea, es que esta estupidez que acaba de hacer, que fue un, no sé, un clic que apreté sin querer, por ejemplo, no puede definir mi día, si me fue bien o me fue mal. Tengo que hacer algo bien con la estrategia, claro. o cosas así, ¿cachai? Entonces era como muy drástico. En cambio acá, Sí, no es es, verdad. acá es como un poquito más maleable, te da como un poquito más de espacio. Claro, al ser más discrecional también, tener oportunidades como de, no sé, de que si, no si se te escapa el trade y no es exactamente como quieres, aún así tienes como una oportunidad de adaptarte, digamos, de tener una gestión diferente y no es como tan exacto que a lo mejor eso también psicológicamente te estresaba bastante, ¿no? Tal cual, tal cual. Ujú. Sí. Claro. Sí, el mismo hecho de Y, que haya muchas oportunidades te permite como expresarte mejor en el mercado y ver cómo estás, sí, de darte cuenta. 100%. Sí. Y por ejemplo, también ahora que tú estás en este periodo de drawdown, drone, bueno, bastante controlado también, ¿cómo, o sea, tu nivel de confianza frente a esto, qué tal es? O sea, digamos, después de obviamente llevar 9 meses y tal, y haber tenido una buena operativa, o sea, ¿cómo es para ti un periodo de drawdown ahora versus cómo hubiera sido, no sé, por ejemplo, hace 2 años? Ya, sí, eso también ha cambiado harto porque hace 2 años seguramente sin la preparación psicológica te empiezas a echar la culpa a ti mismo, pero no. O sea, uno siempre es culpable de las decisiones que toma el mercado, pero el hecho de que te vaya bien o mal, haciendo las cosas bien, no depende de ti. Y muchas veces Claro, uno como que se lo toma personal. Pero este es un juego en donde es todo menos personal. O sea, acá incluso si haces todo muy bien, te puede salir mal. Entonces, claro, lo que me pasa ahora es eh, que me lo tomo como de manera mucho más tranquila. Sigo mm, cometiendo errores. Yo creo que los errores psicológicos nunca se acaban por completo, pero por sí, ejemplo, uno, no caigo en ese autosabotaje que caía antes, que era prácticamente como all-in, ¿cachai? Como decir, bueno, quiero todo, como para esto no claro. sirvo y voy a tirar toda la carne a la parrilla y me reventan. No, acá no, acá es como controlado, bajo el size, más profesional. Qué bueno, qué bueno. Sí, O sea, y esa tranquilidad dice mucho de ti como de tu nivel de confianza, porque claro, si no tuvieras esa tranquilidad y fueras todo nada, eso es como que te estás diciendo a ti mismo que no confías en ti y de que no eres capaz de hacer las cosas bien e ir poco a poco. Entonces, esa tranquilidad es como muchas veces el reflejo de eso, del nivel de confianza que tienes gracias a tu experiencia y a que sabes que haces las cosas bien. Es muy diferente versus el trader que no tiene todavía plena confianza en sí, se quiere autosabotear o quiere ir demasiado rápido porque tiene angustia al final. sí, Ujú, ujú, sí, uno tiene que darse cuenta que acá... Y lo otro también es que, bueno, yo tradeo con una comunidad que hemos armado con amigos, o sea, es un grupo de amigos que tenemos. Un saludo, somos ujú. alcistas ahí, un grupo de Ángel Linares, un buen amigo ahí que conocí en la chavineta. Ah, Bueno, buenísimo. tradeamos ahí en grupo y en el fondo también estamos viendo qué es lo que le pasa al otro. ¿Cachai? Y te vas dando Claro, cuenta, eso yo también lo recomiendo mucho, tradear con una comunidad, quizás no al mismo tiempo, en una videollamada ni nada, pero sí mantener el contacto, sí revisar entre todos los trades, ver cómo está el mercado, sacar ideas juntos. Pues eso te ayuda mucho y te ayuda a darte cuenta de muchas cosas, porque de repente uno se pone 100%. como medio ciego muchas veces, como que a uno se le Ujú. nubla la mente cuando entra en drawdown y como que no sabes qué hacer, no sé qué, y de repente un amigo que le está yendo bien, que tiene la cabeza mucho más despejada y clara, es capaz de decirte, mira, acá estáis fallando, acá deberíais hacer esto, acá deberíais hacer esto otro, y eso te ayuda un montón también. Se lo recomiendo Sí, mucho. 100%. Sí, sí. 100%. Uno se sesga y se mete demasiado en su experiencia y otra persona al final te podría decir cosas que tú no estás viendo y además como que puedes aprender de los errores de otras personas también.
Entonces, en general, se ayudan muchísimo. O sea, eso incluso es básicamente lo que hacen como en las firmas propietarias, como las reales, digamos, las de Wall Street, que operan como en equipo, aprenden uno del otro, al que le está yendo bien le enseña por qué le está yendo bien, el que está en una racha negativa, la gente puede aprender de por qué ha fallado y tal, entonces es que la verdad se multiplica la experiencia de aprendizaje muchísimo, muchísimo más rápido. Y, y Gonzalo, te quería preguntar también, ¿cuáles son tus objetivos con el trading, por ejemplo, para este año? ¿Qué es lo que tú quisieras lograr? Mira, estábamos conversando objetivos la otra vez con los compañeros ahí. Ujú. Eh, yo la verdad, mi objetivo principal es seguir haciendo crecer la cuenta, llevarla a niveles en donde ya me siento como mucho más confiado de arriesgar más y por ende hacer más. Eh, y empezar a eso, más que nada como ir creciendo la curva exponencialmente lo que más pueda y demostrarme a mí mismo que llevo 2 3 4 años o el tiempo que sea siendo rentable y que soy capaz de adaptarme a todos los contextos de mercado, porque soy consciente de que de acá a marzo la cosa va a cambiar y de marzo a abril también, y esto pasa mucho sobre todo en small caps, como que siento que el mercado cambia mucho, y hay que irse Wow, adaptando. claro. Mm. Entonces Qué quiero, bueno, qué quiero bueno. demostrarme eso y quiero también hacer crecer mi cuenta, empezar a hacer más lucas, ¿no? Perfecto. Al final, sí, sí. Claro, claro. Perfecto, Sí, me parece genial. Claro, y lo bueno de Small Caps es que tú lo puedes como auditar todo ahí súper, como de forma muy profesionalizada, ¿verdad? Como que te traquea todos los datos en plataformas como de auditoría, ¿cierto? sí. Claro, Acá que he yo, visto que muchos de los mejores traders del mundo que operan en acciones lo tienen todo ahí como en páginas como Kinfo o cosas así. sí, sí, eso también hace una diferencia gigante. Yo hacía antes mi journaling en Excel, cosa que es buena, pero lleva harto trabajo, y ahora hay Claro. herramientas como Traderway u otras, eh, que te sirven para ir haciendo un traqueo de tus operaciones y que también te dan una cantidad de datos muy, muy valiosos. Y también te Qué bueno. permiten ver los gráficos, ¿cachai? ¿Cómo fue que operaste? Tu win ratio, tu profit factor, un montón de data que te sirve para tomar decisiones día a día. Que es Eso está clave, buenísimo. sí, Sí, es clave para irse moviendo. totalmente. Totalmente. ¿Tú cómo, o sea, cómo es tu rutina de trader a día de hoy? Por ejemplo, que sueles hacer alguna cosa a día de hoy por la mañana antes de operar, ya sea psicológica o de tu estrategia y después de operar. Algo también para, no sé, registrar o sea, cómo registras tus trades y tal, si ahí pudieras explicar un poquito. Sí, sí, la cosa, esto ha ido variando bastante, ¿eh? Porque antes en futuros Ujú, yo salía a correr en las mañanas y eso. Ahora no lo estoy ujú. haciendo, no te voy a mentir, no suelo correr en la mañana. Pero bueno, ahora me estoy levantando. Ahora tenemos una hora de diferencia con. 2 horas de diferencia con Nueva York. Allá son 2 horas más temprano. Entonces me despierto entre las 7:30 8. Me levanto, me ducho, me hago un café, me tomo mi suplemento favorito ahí, la creatina. Ah, buena. Esa es clave. Sí, sí, sí. Tomo agua, mucha agua en la mañana. Bueno, me ducho, ya lo dije, me visto. Ujú. Y ahí me siento en el escritorio y leo mis reglas. Tengo 3 4 reglas muy específicas, muy básicas, que no me puedo saltar. Muy, muy. Ujú. Y que me las tengo que estar leyendo constantemente porque si no, se te olvidan. Una de esas es no Claro. subir el max loss diario. O sea, si llegaste a tu Ah, máxima ok. pérdida diaria, no subirla, porque lo he subido muchas veces. Y otras 3 que no me acuerdo en este momento. Bueno, me las leo y ahí me pongo a ver el mercado. A veces me conecto con mis compañeros y otras veces, ahora último, he estado este mes trayendo un poco más solo en las mañanas y después luego me conecto con ellos, porque me daba cuenta que eso también pasa mucho trabajando en grupo, que uno a veces como que se siente influenciado por las decisiones que toman otros. Eh, por ejemplo, si un Sí. compañero tuyo dice, mira, vi esta acción, está increíble para esto, para no sé qué, me voy a meter acá, tú al tiro la ves con otros ojos esa acción, tú al tiro la ves con un poquito de, Claro. con un poco de FOMO, sí o sí, porque
porque Sí, tus compañeros entraron y, queráis o no, hay que reconocerlo, unos humanos, uno siente FOMO y a veces termináis entrando en esa operación no tanto por lo que tú creías de la acción, sino que porque todos entraron y eso sí, se ve expresado en tus resultados después, lamentablemente. Entonces, eso lo empecé a ver total. este mes que entré en Drawdown, un poco como que sentí que me hacía sentir un poco eso y empecé a traer un poco más solo, pero ya luego me voy a tener que volver a integrar y así va variando. Pero esa es Claro. mi rutina, es muy simple. Y bueno, después de hacer trading, voy al gimnasio, leo o estoy un rato con las perras, almuerzo, tranquilo. Eso es muy bueno también, tener harto tiempo libre. Eh, bueno, y después en la tarde, después de ese como rato libre que tengo, esas 2 horas, me pongo a hacer el journaling. Etiqueto mis trades, escribo cómo te sentiste. Por ejemplo, tengo un journaling psicológico, tengo un journaling de Bueno, cómo veo el contexto de mercado, qué errores cometí hoy, qué mejoras puedo implementar y tareas. Y también un eso está lugar, buenísimo. sí, y un lugar donde voy poniendo las fotos de cada trade con las noticias y los datos fundamentales que tenía cada acción al momento de hacer el trade. Qué bueno, qué Eh, completo. O sea, súper, súper, súper completo. Estás traqueando todo. O sea, sí, la parte todo. psicológica, emocional, los trades, los contextos. O sea, es como que ya te mantienes constantemente en foco. O sea, y es lo que estábamos hablando un poco antes de esta llamada, que muchos traders a veces creen que porque una estrategia sea, no sé, discrecional o que no sea tan mecánica, no hay que registrarla. No, de todo se puede sacar datos, de los contextos, de los cambios, en qué momentos te ha funcionado mejor, en cuáles no. Y, y al final se aprende con data. Tú mismo lo comentas, o sea, ahora estás tradeando mucho más tranquilo, incluso en un periodo de drawdown. Y estás tranquilo porque me imagino en gran parte también porque tienes data y tienes confianza, porque la data te da la confianza, como que tienes algo en lo cual recaer, o sea, es mucho mejor así. Absolutamente, o sea, es que si no es traer un poco a ciegas, porque como el mercado cambia todos los días y como también tú vas cambiando y nada es tan fijo como parece, hay que ir viendo lo que está funcionando, lo que no está funcionando. Y uno a veces cree que sabe lo que funciona y porque estuvo ahí en el momento tradeando y que sabe perfectamente lo que Ujú. tiene que hacer el día de mañana, pero no es tan así. Uno cuando hace journaling se empieza a dar cuenta de muchos errores que hizo, cosas que no vio y además al mismo tiempo vuelves a estudiar. Y acá entra un poco Exacto. lo que dice mucho, creo que Edu Trades, dice Ujú. bastante esto de afilar el hacha, como se Claro. dice, que al final nosotros, así como un futbolista va a jugar el partido, antes tiene Ujú. que entrenar. O sea, nosotros tenemos que estar ahí afilando el hacha, estudiando, para luego ir estas 2 horas, 3 horas que tradeemos y dar lo mejor posible, pero tradear es solamente una parte y es la parte más entretenida de todas, pero hay un trabajo enorme que hacer entre medio, que Sí, está día a día. sí, sí, sí. Ujú. 100%, 100%. O sea, es que eso es así, te da la confianza, te da la mejora y como dices tú, a veces uno puede pensar que ya sabe lo que funciona, pero muchas veces eso es una opinión y esa opinión está sesgada. O sea, hay sesgos psicológicos que te hacen creer que, por ejemplo, si ahora digamos que tenías un setup, un setup que tiene un edge, pero no te funcionó en los últimos 5 trades, o sea, tu psicología te puede hacer creer que no funciona esto, que no funciona porque hay sesgos psicológicos de que uno se queda a veces con lo último que ha pasado y te hace como confirmar esas creencias. Entonces, el hecho de que uno esté siempre repasando, haciendo journaling y estudiando de cierta manera, te ayuda a salirte de esos sesgos y te ayuda a basarte, como había dicho, como en datos. Y así se contrastan muchos sesgos cognitivos, porque los humanos ya por o sea, por nuestra psicología humana tenemos sesgos. El trading no es como que va alineado con nuestra naturaleza humana, va en contra de nuestra naturaleza. Por eso hay que, no sé, tener un registro completo que nos ayude a sacarnos esos sesgos. Así que en verdad que yo creo que es muy, 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 Totalmente. muy, muy bueno. Sí. Totalmente, sí. O sea, Mm. esto. Y además, si no estudias, si no estás trabajando, haciendo journaling, etiquetando tus trades, viendo qué hiciste bien, qué hiciste mal, al final todo queda en tu confianza del que tú crees que puede salir bien porque ayer te salió. Pero claro, como tú dices, si es que Ujú. te basas en datos, ya tienes una, de cierta manera, entre comillas, una certeza de de que lo que vas a hacer es muy probable que funcione. Claro, Entonces, tal cual, eh, tal cual.
muy valioso. Y tú comentas que tradeas ahora aproximadamente como 2 3 horas al día, ¿o no? O sea, es un periodo tampoco demasiado largo como algunas personas también operan, algunos operan 5 o 6 horas, o cómo es en verdad. Sí, mira, yo estoy tradeando el premercado desde Ujú, las, te digo al tiro, desde las 7 de la mañana de hora Nueva York ujú, ujú, hasta el Open. Tradeo, a veces tradeo el Open, pero estoy tradeando mi edge fuerte en este momento está en el pre-market. Luego llega el Open y a veces tradeo una hora y media máximo y luego ujú, ya como que me desconecto. Porque me di cuenta ujú, en base a data de que muchos trades que yo hacía entre medio, incluso en la zombie hour, que es como desde las 12 de la tarde hasta creo las 2 de la tarde, muchos ujú. me jodían el día entero. Entonces Ok. me puse como regla así oficial no tocar más el mercado en esos horarios. Lo que sí me estaba yendo muy bien era en el aftermarket, que era cuando cerraba, después de las 4 de la tarde, si no me equivoco, 3 de la tarde, ¿no hay? Ajá. 3 4 de la tarde. Me estaba yendo bien, pero porque estaban saliendo buenas estrategias. Y ahora como que no ha habido mucho movimiento, entonces ahora, claro, estoy tradeando como 2 horas nomás, poco. Ok. Pero también me permite Claro. estar más tranquilo, como que opero lo que hay en ese momento, me olvido hasta el día siguiente y Sí. estoy A aprovechando veces un menos es rango más. horario súper que tiene harto jugo que sacarle. Sí. No, totalmente. A veces menos es más. O sea, una vez descubre en qué horario es mejor y en cuáles no funciona tan bien y ya lo puedes optimizar muchísimo. Haces de tu trabajo algo mucho más eficiente al final. Sí, sí, completamente. Y al final, bueno, con todo lo que conlleva esto, la operativa que ya son 2 3 horas, me imagino que a veces algunos periodos son más el registro, todo ya termina siendo casi como un trabajo, prácticamente como un trabajo también, ¿no? Sí, 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 es como un trabajo y también tienes esos contras que no tienen algunos trabajos, o sea, tiene sus pros y sus contras. Porque por un lado, Claro. claro, yo soy mi propio jefe y como que dependo más de los horarios del mercado. Igual tengo que hacer mi pega, pero es como más relajado, almuerzo cuando quiero, estoy acá en la casa, todo súper bien. Pero también es Ujú. heavy de repente pasar 2 días trabajando duro y que no solamente no te paguen, sino que te quiten plata, ¿cachai? Entonces, Claro, sí, eh, tal tiene sus cual. pros y sus contras y hay que aprender a convivir con ellos. O sea. Pero a Sí, la larga ha sido maravilloso para mí, o sea, este mundo siento que es para mí totalmente. qué bueno. ¿Te ves haciendo trading por muchos años más? Sí, de por vida, yo feliz, o sea, sí, sí, mientras Qué esté la bueno. ventaja, quizás si algún día se acaban las small caps estaré en otro mercado, no sé, pero me gusta el trading, o sea, es lo que más me mueve, Claro, me gusta, sí. qué genial. Qué genial, Gonzalo. Oye, y no sé qué más, si hay alguna otra cosa que no te haya preguntado o algo que te gustaría tocar a lo mejor. Más que nada, me gustaría dejar un consejo a esa gente que tiene ganas de probar esto, que siente mucha motivación, pero que muchas veces piensa que quizás no es un rubro para ellos, quizás vienen del mundo de la creatividad como vine yo, y pensaron que esto era una telaraña de matemáticas. Bueno, les digo desde ya que no es así y que la verdad que es en serio, o sea, si a uno de verdad le gusta algo y se compromete a hacerlo, las cosas salen. Si uno repite, repite, repite y falla y vuelve a repetir y falla y vuelve a repetir y falla y vuelve a repetir, tarde o temprano la cuestión funciona. Entonces, nada, quería dejarle ese mensaje a la gente y que sigan sus sueños, que no se dejen engañar por la gente que les va a decir que esto es imposible, que no, que tienen que tener un trabajo tradicional. No es así, acá no vinimos a la vida a desaprovechar lo que a nosotros nos gusta. Así que eso más que nada, Buenísimo. estudien harto y denle.